En este vídeo te voy a descubrir 5 cosas que tienes que probar en tu Apple Watch si te lo acabas de comprar o has instalado WatchOS 8 o versiones superiores cuando las haya, claro. Y quiero empezar por una que es increíble, una pasada de verdad y que muestra todo el potencial del dispositivo que llevas en tu muñeca. Y es que ahora tenemos en nuestro reloj de Apple Assistive Touch, que es una característica pensada para personas con movilidad reducida en una de sus manos o que, bueno, directamente solo tengan un brazo, porque al activarla vamos a poder hacer cualquier cosa con nuestro Apple Watch sin necesidad de tocar la pantalla para nada. Para activar Assistive Touch en tu Apple Watch tienes que ir a los ajustes del reloj, seleccionar la opción de accesibilidad y buscar el bloque de capacidad motora. Ahí encontrarás la opción para probar esta característica. Hay 3 gestos clave que te tienes que aprender para empezar a usar Assistive Touch en tu Apple Watch. Un gesto de pinza con los dedos índice y pulgar avanza por las distintas opciones que se ofrezcan en la pantalla en la que estés. Haciendo doble pinza con los dedos retrocedemos en las opciones y cerrando el puño accedes a la opción que tengas seleccionada. Con estos 3 simples gestos puedes manejar cualquier aplicación o menú en el que te encuentres. Puedes enviar mensajes, buscar tu música favorita y empezar a reproducirla, apagar y encender luces, yo que sé, lo que quieras. Es una maravilla, de verdad. Pero ojo, que no acaba ahí la cosa. Assistive Touch permite controlar cualquier parámetro del Apple Watch, cualquiera, incluidos tus botones. Si cierras el puño 2 veces de forma rápida, accedes a un menú en el que puedes seleccionar cosas como, por ejemplo, simular un toque en la corona digital para salir del menú en el que te encuentres. Incluso puedes simular el giro de la corona digital para usar este movimiento en las aplicaciones que lo requieran. Por ejemplo, puedes activar este movimiento para subir o bajar la intensidad de una bombilla inteligente que tengas conectada a HomeKit usando esta simulación de giro de la corona digital. Es una pasada. Y por supuesto también puedes acceder directamente a cualquier parte del sistema. Puedes lanzar el centro de notificaciones, el centro de control, abrir el dock o ir a la pantalla donde tienes todas tus aplicaciones. Resumiendo, que puedes hacer cualquier cosa con tu Apple Watch sin necesidad de tocar la pantalla. ¿Y qué quieres que te diga? A mí esto me parece una pasada y demuestra lo mucho que Apple se preocupa porque sus productos puedan ser usados por cualquier persona, con cualquier capacidad, y eso está muy bien. Oye, si pruebas esto de la Assistive Touch, dímelo en los comentarios porque tengo mucha curiosidad por saber qué te parece a ti. Apple ha añadido una nueva esfera a los Apple Watch que es bastante especial, pero para añadirla a nuestro reloj vamos a necesitar nuestro iPhone. Para añadir la esfera de retratos, entra en la aplicación Watch en el iPhone y selecciona la opción de galería de esfera. Cuando la veas, toca sobre ella para empezar a configurarla. Para que esto funcione vamos a necesitar una foto hecha con nuestro iPhone en modo retrato, no sirven otras, ¿eh? Para hacerlo tocamos en el botón seleccionar fotos, muy fácil. Y el iPhone nos enseñará ya todas las fotos que tengamos en nuestro carrete hechas en modo retrato. Así que mira, no vamos a tener que andar buscando por ahí, ya nos lo dan todo hecho. Puedes seleccionar hasta 24 fotos que irán rotando en tu reloj sin que tú tengas que hacer nada más. Además, el iPhone se encargará de recortar la foto centrándose en las personas que hay en ella y haciendo que se ajusten al tamaño de la pantalla del reloj y que se integren a la perfección con la hora. Tú solo tienes que elegir qué clase de tipografía te gusta más y si quieres que además de la hora aparezca también la fecha en la pantalla. Estas esferas admiten también una complicación, solo una, que verás en la parte baja de la pantalla y que puedes elegir en el momento que configures todo. Luego, si no te gusta, pues mira, la puedes cambiar o la puedes quitar, eso ya tú verás. Una vez que lo tengas todo elegido, toca en el botón añadir y listo, la verás de forma inmediata en tu reloj. Estas esferas, además de bonitas, tienen algo especial y es que si giras la corona digital de tu Apple Watch, verás una especie de efecto 3D. Verás cómo aumenta el tamaño de la persona, de tu mascota o bueno, de lo que sea que aparezca en la foto. Y hombre, a ver, no es que sean las esferas más productivas del mundo, porque ya ves que solo admiten la hora, la fecha y una complicación, ya está. Pero si haces una buena selección de fotos, creo que se pueden convertir en una de tus esferas favoritas para ciertos momentos, porque queda realmente bonito, ¿no? Y ya que estamos hablando de fotos en el Apple Watch, una cosita más, y es que precisamente la aplicación de fotos se ha renovado y ahora incluye 2 novedades muy interesantes, sobre todo una de ellas, ya verás. No sé si sabes que aunque tenemos acceso a las fotos de nuestro iPhone en el Apple Watch, no podemos verlas todas, debemos seleccionar un álbum concreto, y además tenemos un límite máximo de 500 fotos que se podrán visualizar en nuestro reloj de Apple. Esto no ha cambiado, sigue igual, pero ahora además de esas 500 fotos, también vamos a poder ver algunos de los recuerdos que el iPhone compone de forma automática y se presentan de una forma un poco distintas a las del álbum que ya hemos seleccionado, con distintos tamaños en las miniaturas de las tomas, que la verdad es que hacen que sea bastante más llamativo. Pero sin duda, la mejor novedad que tenemos ahora con esto de las fotos es que por fin vamos a poder compartirlas desde el propio Apple Watch. No hará falta que abramos el iPhone para enviarlas. Cuando estemos viendo una foto en el reloj de Apple, bastará con tocar el símbolo de compartir y luego podremos elegir entre la aplicación de mensajes y la de mail para enviarlas a quien queramos. Eso sí, no te esperes poder compartirlas con otras aplicaciones distintas a las que te acabo de decir. De momento, al menos, no se puede hacer. Mensajes y
email. Ya está. Pero bueno, menos da una piedra, ¿no? Bueno, no sé si tú usas algún dispositivo inteligente conectado a HomeKit, pero si es así, te va a gustar lo que te voy a comentar, ya lo verás. La aplicación de casa en el Apple Watch se ha llevado una muy buena actualización. Nada más abrirla tendremos a la vista información importante de nuestros dispositivos conectados. Por ejemplo, podremos ver de un vistazo cuántas luces tenemos encendidas e interactuar con ellas, como queramos. Podemos subir o bajar la intensidad, cambiarlas de color o, si queremos, apagarlas todas tocando un solo botón y de golpe, ya está. Además, si hay información importante sobre estos dispositivos, también veremos un aviso. Por ejemplo, si alguno de los aparatos de nuestra casa no responde por alguna razón, veremos de un vistazo cuál es y así podremos ponerle remedio de forma rápida. Como ves, en mi caso tengo un aviso de batería baja de una de mis cámaras de seguridad y que desde la app del Apple Watch puedas verlo con tanta claridad es genial, porque esto sí que es una cosa a la que hay que ponerle remedio rápido, porque, bueno, a ver quién quiere una cámara de seguridad sin batería, ¿no? Pues nadie, a ver quién va a querer eso. Y es en este punto, en el de las cámaras de seguridad, donde la app de casa del Apple Watch ha dado un salto de gigante. Y es que ahora, amigos, vamos a poder ver transmisiones en directo de nuestras cámaras compatibles con HomeKit, ojo, eso sí, desde nuestro reloj. Desde nuestro Apple Watch podremos echar un vistazo a nuestras mascotas mientras estamos en el trabajo o ver qué es lo que pasa rápidamente si es que salta algún aviso de intrusión. De hecho, ahora si tenemos uno de estos avisos, recibiremos una notificación con una captura de pantalla del intruso en nuestro Apple Watch. O bueno, de quien sea que haya causado que se disparase el aviso. Oye, no tiene por qué ser un intruso. O sea que ya veis que son muy buenas noticias para los que tenemos aparatos inteligentes por casa y para los que usamos cámaras de seguridad. Genial, ¿no? Y ahora una cosa que está muy bien y que te va a encantar, ya lo verás. Apple ha dividido la app Buscar del Apple Watch en 3 y cada parte tiene un cometido distinto. Si entramos en Buscar personas y tenemos a gente añadida a esta función, podremos ver en el acto dónde están. Todos en mi familia estamos dentro de Buscar personas y si en un momento dado necesitamos saber una ubicación concreta de alguno, solo tenemos que consultarla en el Apple Watch de forma rápida, ya está. Pero ojo, que la opción de Buscar personas no solo sirve para fijar ubicaciones de personas. Yo, por ejemplo, la uso mucho para avisar de forma automática de que he salido del estudio, por ejemplo, y de esta forma mi familia sabe pues, que voy de camino. Pues bien, esto se puede hacer también desde el Apple Watch. Para hacerlo entras en la pestaña de una persona en concreto, haces un poco scroll abajo y ahí ves la opción de notificar a. Si la enciendes, la persona que has elegido recibe una notificación cuando te mueves y sales de la ubicación en la que estabas pues, cuando la activaste. Y todo de forma automática. Mira, así no me olvido de avisar. Para mí, por lo menos, esta es una característica muy útil. ¿Te la sabías? Luego tenemos otro apartado para buscar dispositivos. En ella podremos ver la ubicación de todos los dispositivos que estén vinculados a nuestra cuenta de Apple. Y también la del resto de dispositivos de la familia, si es que tienes un grupo familiar creado en el iPhone, claro. También podremos hacer que emitan un sonido si es que no los encontramos por casa y activar o desactivar la nueva función de avisarme cuando no lo lleve conmigo. Si activas esta opción y te separas de ese dispositivo en concreto, recibirás una notificación que te advertirá de que te lo has dejado atrás. Genial para no perder cosas, ¿no? Eso sí, ten en cuenta que esta opción de olvido no la gestiona el Apple Watch, sino el iPhone. Es decir, que si te dejas tu iPhone principal y te llevas solo el Apple Watch, no recibirás esa notificación, ya que es el propio iPhone que te has olvidado el que controla esa característica. No sé si me estoy explicando bien. Pero bueno, aún con ese pequeño inconveniente, creo que esta nueva característica es una de las más útiles que Apple ha incluido en sus sistemas operativos en los últimos años, ¿no te parece? También tenemos la app de buscar objetos, que funciona exactamente igual que la de los dispositivos, pero con los AirTags. Ahora, desde tu Apple Watch puedes hacer que el AirTag al que le tienes puesto unas llaves, por ejemplo, emita un sonido si es que no lo encuentras por casa, o puedes ver su ubicación actual si lo has perdido en algún sitio. También puedes activar la opción de aviso de separación para que no te lo dejes por ahí y activar el modo perdido directamente desde tu Apple Watch. Y ahora 3 cosas extra que te voy a enseñar a ti por haber sido de los valientes que han llegado al final del vídeo. Apple ha añadido una opción que creo que es increíble para los que usamos el Apple Watch para medir nuestra calidad de sueño. Ahora también podemos medir nuestra frecuencia respiratoria mientras dormimos. Y puede que te parezca un dato, pues bueno, superfluo, pero para los que sufrimos apneas del sueño es un dato vital. Mira, sabemos que la frecuencia respiratoria de un adulto en reposo está entre 12 y 20 respiraciones por minuto y que durante el sueño esta frecuencia puede ser algo más baja, ya que cuando dormimos profundamente nuestra respiración se vuelve más profunda y regular, excepto en la fase REM, mientras soñamos, en la que la cadencia de respiración aumenta y es más irregular. Con estos datos en mente y la información que nos ofrece nuestro Apple Watch, podremos valorar nuestra calidad de sueño y ver si nuestra frecuencia respiratoria baja demasiado en ciertos puntos de la noche para ponerle remedio, que no es broma esto de las apneas, ojo. Por alguna razón Apple había eliminado la aplicación de contactos del Apple Watch, pero por suerte en las últimas versiones del sistema operativo la han vuelto a poner, así que muy bien. Ahora puedes entrar de forma rápida y cómoda a la ficha de tus contactos y desde ahí consultar lo que quieras, o iniciar una llamada, mandarle un mensaje o enviar un mail, lo que quieras. Y por supuesto, pues también
También puedes añadir nuevos contactos de forma rápida desde tu reloj que se sincronizarán con el resto de dispositivos en el acto. Y ahora, otra cosa que ha vuelto y que nunca debería haberse ido. Ahora volvemos a tener la posibilidad de cambiar con un simple toque la forma en la que se nos muestran las aplicaciones que tenemos instaladas en el Apple Watch. Para hacerlo solo hay que ir a la pantalla de las aplicaciones, dejar el dedo sobre la pantalla un par de segundos y cuando aparezcan las distintas opciones cambiar entre la vista de mosaico y la de lista. Y si además de un Apple Watch tienes un iPhone o un iPad, mira estos dos vídeos en los que te cuento otras 5 cosas que debes probar de estos dispositivos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, así me entero. Y no te olvides de suscribirte al canal, que así no te pierdes nada de lo que publico, hombre. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltes que paso lista, ¿eh? ¡Chao!